Hola amigos, en el capítulo de hoy veremos cómo pintar una nave espacial construida a Scratch y hacerle un desgaste extremo. ¡Adelante vídeo! Es una nave construida con piezas de procedencias muy diversas, como kits, juguetes o incluso botes de plástico. Ya tenemos la imprimación hecha en la nave y ahora lo que hacemos es realizar el presombreado. Insistimos en las zonas bajas y en las toberas, ya que estas zonas están expuestas a un mayor desgaste. Ahora aplicamos el color, en este caso he hecho una gama de verdes. El color es lo de menos, la idea es crear una sensación de una nave que ha sido pintada o repintada muchas veces. Una vez aplicamos el verde, le realizamos la modulación correspondiente en tonos más claros. Hacemos lo mismo con tonos marrones y rojizos en las partes inferiores de la nave. Ahora lo que vamos a hacer es un chipping con la técnica de la laca de pelo. Colocamos laca por toda la nave y luego pintamos con blanco, para que el contraste sea extremo. Ahora con un pincel de cerdas duras realizamos el chipping mojándolo en agua caliente y frotando sobre la superficie. Limpiamos el aerógrafo y cambiamos el color para hacer la zona de abajo. Aplicamos agua caliente y vemos cómo va saltando la pintura. Ahora hacemos una imitación de paneles en la parte superior de la nave. Para ello utilizamos cinta de pintor que nos dé bordes duros y colocamos diferentes tonalidades de ocre. En este punto ya podemos hacer los detalles a pincel. Un poco con nuestro propio criterio, los colores los podemos ir desde rojos, amarillos, blancos, negros. Es conveniente tener una gama tonal muy diversa para poder aumentar el realismo. Estos pequeños detalles nos ayudarán a entender mejor la escala de la nave espacial. Ahora hacemos unos filtros con lápiz acuarelable. Como siempre, mojamos la punta del lápiz en agua caliente y lo deslizamos por la superficie de la nave. Luego, con un pincel, suavizamos el tono. Con un lápiz de grafito obtenemos el tono metalizado de las toberas. El polvo de grafito es ideal para imitar el metal. Damos una capa de barniz Future para proteger y preparar la superficie para colocar las calcas. Transcurridas 8 horas ya podemos colocar las calcas, en este caso yo lo que hago es utilizar calcas de otros kits. Yo para las calcas uso el Microset y el Microsol. Primero mojamos la calca en agua caliente y luego aplicamos un poco de Microset en la superficie en donde vamos a colocar la calca. Desprendemos la calca de su soporte y lo colocamos con cuidado en la superficie. Una vez seco aplicamos el Microsol para que se adapte bien. Ahora volvemos a barnizar con Future y esperamos 8 horas más. Con la superficie bien protegida ya podemos realizar las aguadas. En este caso las hemos hecho con negro en óleo diluido en White Spirit. Las aguadas ayudan a darle más sensación de volumen a la nave. Para aumentar la sensación de desgaste aplicamos pigmentos en la parte de abajo y los diluimos también con el White Spirit. Esto ayuda a aumentar la sensación de deterioro y aumenta los matices. Podemos utilizar otros tonos en las zonas altas como rojizos o ocres. Volvemos a esperar 8 horas y aplicamos una capa de barniz mate. El acabado en mate es muy recomendable en las escalas que son tan pequeñas, porque nos ayuda a aumentar la sensación de los matices y los volúmenes. Y aquí podéis ver el resultado final. Una nave vieja y con una gran sensación de uso.
Espero que el vídeo os haya gustado y ya sabéis, dadle a like y nos vemos en el próximo.